Bienvenidos a esta quinta pastilla de Mundiales en Orsay. ¿Cómo? ¿Que no estoy bien vestido para la ocasión? Ok. Ahora sí. Pastilla número 5 de Mundiales en Orsay. Todo lo que está detrás de la línea de cal del deporte más hermoso, popular y corrupto del mundo. Hoy, un tema bastante escabroso. Nos metemos con lo que tiene que ver con los regímenes de gobierno autoritarios, las dictaduras, cuando son sede del Mundial de Fútbol. Hablamos de cuando la democracia queda suspendida, el Parlamento no tiene funciones, los partidos políticos son clausurados y la tortura, la muerte y la persecución son moneda corriente. Eso fue lo que sucedió en varios países que hicieron de sede del Mundial de Fútbol en distintas épocas y en distintos continentes. Caso de Italia 1934, segunda edición del torneo que reunía a 16 países en ese momento de todo el mundo. En este caso, el duque Mussolini ya en el año 1931 había decidido hablar con la FIFA y de esa manera poder organizar en su territorio el Mundial de Fútbol, lo que buscaba unificar y demostrar que Italia era superpoderosa. Para eso se encargó de conseguir jugadores de origen sudamericano, en este caso 3 argentinos, un brasilero, para que disputen la copa y el trofeo quede en casa. En la previa a ese Mundial de Fútbol se comenta que fue el mismo Benito Mussolini quien se acercó a la Federación Italiana y les dijo a quienes conformaban en ese momento su cúpula central que Italia debía ser campeón del mundo. Es por eso que reclutó a los jugadores sudamericanos que mencionábamos anteriormente. Italia se empapeló de la noche al día con el clásico saludo fascista portado por un jugador italiano. De esta manera, Italia entendía que convirtiéndose en campeón del mundo iba a poder demostrar la supremacía que el régimen autoritario y totalitario del fascismo italiano quería propagar por el mundo. Mussolini abiertamente había declarado su anticomunismo y antisocialismo y justamente una de sus misiones era hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Es por eso que muchos equipos, muchas selecciones y muchos países de aquel entonces tuvieron cierto temor al pisar suelo italiano para ir a disputar la Copa del Mundo. Según se cuenta, y las crónicas de la época lo detallan, el partido contra España es un quiebre en el Mundial de 1934. ¿Pero por qué es un quiebre? Porque justamente la Federación Italiana y Mussolini se habían encargado de presionar a los referees para que todo sea a favor de la selección azurra. Es por eso que en el partido de cuartos de final, España se retira de la cancha con 7 jugadores lesionados y 2 goles anulados, mal anulados. ¿Qué había pasado? Los referees estaban haciendo lo que Mussolini les había propuesto, beneficiar a la escuadra italiana. El árbitro que permitió todo esto adentro del campo de juego se llamaba René Merced y después de esto la Federación de Árbitros de Suiza decidió expulsarlo de por vida del arbitraje y que no vuelva a dirigir nunca más. Para la final de ese mundial, Italia se enfrentó con Checoslovaquia. Checoslovaquia se había puesto en ventaja en el marcador 1-0 y según cuenta la leyenda, quien bajó en el entretiempo al vestuario italiano fue la mano derecha de Benito Mussolini y se refirió al técnico italiano diciéndole: señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito italiano, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Esas fueron las palabras del subordinado de Mussolini al director técnico de la escuadra italiana. El partido terminó con 2-1 a favor de Italia en tiempo suplementario. A partir de esto, Mussolini se encargó de dejar en claro que el poderío, la garra y el hambre de victoria italiano había logrado su objetivo. Vale la pena preguntarse entonces aquí, ¿hasta qué lugar tiene espacio el deporte? ¿En qué lugar se encuentra la decisión personal de los jugadores? ¿Y en qué lugar los gobiernos, en este caso el fascismo italiano, utilizó de pantalla el deporte más hermoso del mundo? Y si hablamos de dictadura y de fútbol mundial, imposible saltearnos lo que se vivió aquí en Argentina en 1978, cuando Argentina se coronó campeón, pero todo lo que estaba sucediendo en la República Argentina tenía de alguna manera su explicación adentro de la propaganda que la dictadura cívico-militar se encargó de desparramar. ¿De qué hablamos? De la campaña Derechos y Humanos. La campaña para esa época fue la del gauchito y la población en una supuesta valoración de lo recta y derecha que era la sociedad argentina. Lo que estaba sucediendo en los alrededores de los estadios de fútbol hablaba de una realidad completamente diferente. En este punto no tenemos que negar que es bastante escabroso y bastante fino ponernos a discutir si los jugadores sabían lo que estaba pasando y al momento de encarar cada partido estaban entendiendo que eran usados de pantalla. No es un caso propio de Argentina, como lo mencionamos también, había pasado en Italia y en algunos otros casos de deporte y de entretenimiento a escala global es utilizado. Lo cierto es que el partido con Perú va a quedar siempre teñido de duda acerca de si fue la cúpula militar la que obligó a que el equipo peruano fuera para atrás y de esa manera el régimen autoritario de la dictadura pudiera mostrarse al mundo como otro ejemplo de superación. Lo cierto es que lo que estaba pasando era la etapa más oscura del país
donde las cifras hablan por sí solas, la violación a los derechos humanos, la tortura, la muerte y la apropiación de bebés se habían convertido en moneda corriente. Estamos hablando del año 1978. Casualmente y sin que tenga nada que ver con esta pastilla, el mismo año en el que nacería el gran Juan Román Riquelme. La prensa había tomado otra dimensión comparada con la de 1934. Es por eso también que la prensa internacional que había venido a hacer cobertura del Mundial de Fútbol empezó a ver que lo que sucedía en Argentina estaba muy distante de lo que decían sus autoridades. ¿Sabe qué dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosos. Algunas de las imágenes clásicas que se recuerdan tienen que ver justamente con la labor periodística de periodistas del extranjero en esa época en suelo argentino. Lo cierto es entonces que Argentina conseguía su primer título del mundo, teñido de dudas acerca de ese partido con Perú, pero jugadores tiempo después declararon que lo que hicieron adentro de la cancha era querer jugar al fútbol, no querían ser pantalla de nadie y mucho menos ser utilizados para lavar la imagen de la etapa más oscura del país. Detalle, salvedad, a rescatar, es Argentina uno de los países vanguardia en lo que ha sido el juicio en los derechos humanos y que han sido condenados genocidas, torturadores, violadores y asesinos como en ningún otro lugar del mundo. Hasta aquí entonces esta quinta pastilla de Mundiales en Orsay. Hoy ha tocado meternos en un tema bastante delicado y bastante difícil de abordar, ya que las aristas que abre son muchas, pero no queremos dejar de recordar que aquí somos amantes de lo que sucede adentro de la cancha, del deporte más hermoso, popular, corrupto y a veces siniestro del mundo.